Para poder vivir, crecer y reproducirse, todos los seres vivos que habitan la Tierra necesitan energía. Esto sucede con la más insignificante de las células y con los mayores animales que pueblan las aguas y los suelos de nuestro planeta. La energía que utilizan se genera en un proceso que de forma general se llama respiración. Los millones de especies diferentes que existen hoy día han ido diseñando diversos modelos para la obtención de energía. Hay seres vivos que no utilizan oxígeno para vivir. Animales como la tenia intestinal tienen respiración anaerobia y obtienen la energía que necesitan en procesos de fermentación. Pero la inmensa mayoría de los seres vivos tienen respiración aerobia, es decir, necesitan la presencia de oxígeno para la obtención de energía. Respiración aerobia. La respiración es un proceso químico en el que se obtiene energía a partir de los alimentos. Esta transformación tiene lugar en el interior de cada célula. En las células de los animales, este proceso se realiza en las mitocondrias. Las plantas fabrican durante la fotosíntesis hidratos de carbono y oxígeno. Los animales obtienen los hidratos de carbono comiendo las plantas y el oxígeno aspirando el aire de la atmósfera. En las mitocondrias son quemados los hidratos de carbono con el oxígeno y se convierten en dióxido de carbono, agua y energía. El oxígeno no está en las mismas cantidades en todos los ambientes terrestres. En el aire atmosférico se encuentra en un 21%, mientras que en el agua está en un 0,5%, disuelto en ella. El oxígeno del agua utilizable para la respiración proviene de la atmósfera y de la fotosíntesis de los organismos acuáticos. Su concentración depende de la profundidad y de la luz. Aunque el proceso a nivel celular sea esencialmente el mismo, existen diferentes formas de captar el oxígeno. Los aparatos respiratorios. Las plantas tienen la facultad de fabricar mediante la fotosíntesis unos compuestos orgánicos llamados hidratos de carbono y un gas llamado oxígeno. En estos procesos es imprescindible la participación de la energía lumínica del sol, el dióxido de carbono y el agua. Como producto final, además de los hidratos de carbono, se libera oxígeno. Durante la noche se hace evidente que también las plantas respiran, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Sin embargo, las plantas producen mucho más oxígeno que el que consumen. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos, que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases.
Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración. También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. La respiración humana. El hombre tiene un aparato respiratorio formado por los pulmones y los órganos que conducen el aire. El aire entra normalmente por la nariz y llega a las fosas nasales. Pasa a la faringe nasal y de ahí a la tráquea. Cuando entra por la boca, pasa directamente hasta la tráquea. La tráquea se divide en dos troncos llamados bronquios que se dirigen hacia cada pulmón. En el pulmón, el bronquio se ramifica profusamente hasta llegar a los alveolos pulmonares. Cada alveolo está recubierto por finos capilares que facilitan el intercambio gaseoso. Entre los dos pulmones hay unos 750 millones de alveolos, que estirados ocuparían unos 100 metros cuadrados. Los pulmones están situados en la cavidad torácica, entre el diafragma y el cuello. Funcionan como un fuelle. Al inspirar, el diafragma se contrae y desciende, y la caja torácica se ensancha. Al expirar, los pulmones regresan a la posición original, expulsando el aire. Están protegidos por la columna vertebral, las costillas y el esternón. En los pulmones caben unos 5 litros de aire. Antes de la inspiración tienen ya unos 3 litros y en la inspiración ordinaria se introduce medio litro más que se expulsa en la expiración siguiente. Normalmente utilizamos las 3/4 partes de la capacidad pulmonar total y en cada movimiento respiratorio renovamos la 7ª parte del aire pulmonar. Sin embargo, a veces podemos hacer entrar hasta 2 litros de aire en los pulmones, como en el caso de este pescador de esponjas de Túnez, que puede estar
casi minuto y medio bajo el agua.